Mi brother, si estás buscando videojuegos y consolas retro, recuerda visitar Paolo Video Games, donde vas a encontrar consolas minis, juegos de Super Nintendo, juegos de portátiles, R4, GameCube, accesorios, Nintendo 64, todas las PlayStation 1, 2, 3, 4 y muchas Game Boys. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, reclama tu descuento de por medio. Recuerda visitarlos en el centro comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 1, primer piso. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy muestro toda mi colección de supercampeones. Pongan atención, pues se acercan ya. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, 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 supercampeones. Este equipo es algo súper especial. Hans. Recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Los supercampeones, mis amigos, cuánta nostalgia y recuerdo nos trae esta serie. Hablar de los supercampeones simplemente nos hace retroceder en el tiempo cuando con nuestros amigos o hermanos nos sentábamos frente al televisor y no nos perdíamos ningún capítulo de nuestro gran personaje Oliver Atom enfrentando a sus equipos rivales. Los supercampeones, o mejor dicho, Capitán Tsubasa como se llamó en Japón, fue primeramente un manga o cómic creado justamente allá en el año de 1981 por Yoichi Takahashi durante la época de los años 80. Debido a su enorme éxito, fue hecho un anime para la televisión en el año de 1983, llegando a España con el nombre de Las aventuras de Oliver y Benji, y para Latinoamérica bajo el nombre de Supercampeones como todos lo conocemos. Recuerdo que al ver esta serie por primera vez quedé tan impactado que no me perdía ningún capítulo. Este anime llegó a Perú a inicios de los años 90. Escribe aquí abajo en los comentarios en qué año llegó a tu país. La serie tuvo tanto éxito que luego ya salieron otros OVAs como Shin Capitán Tsubasa, Capitán Tsubasa J y muchos otros más. Los supercampeones son parte de mi infancia y la de muchos. Y qué mejor homenaje coleccionando todos sus videojuegos lanzados a la fecha de hoy. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y este era un video que hacía muchísimo tiempo quería hacer, de poder mostrar todos los videojuegos que la saga de Supercampeones o Capitán Tsubasa, como se conoce allá en Japón, han sacado hasta la fecha de hoy. Me ha costado muchísimo trabajo poder coleccionarlos. Llevo varios años tratando de reunir todos los videojuegos y al día de hoy podría decir que ya culminé justamente de coleccionar todos los videojuegos de Supercampeones, el cual vamos a ver a continuación. Ya sabes que si te gusta este tipo de videos, no te olvides de regalarme un like, comparte este video para seguir llegando a muchas más personas. Así que no perdamos el tiempo y esta es mi colección de Supercampeones. Y comenzamos mis amigos con el Capitán Tsubasa 1. Lo poseo en mi colección. Este videojuego salió el 28 de abril de 1988. Como pueden ver en la portada sale Oliver Atom con Steve Huga, Richard Tex y el gran Snyder de Alemania. Tengo la suerte de contar con este videojuego completo en mi colección. Viene con el manual que está obviamente en japonés. Tengo que dar un agradecimiento especial a mi amigo Jesús que se encuentra en Japón, que me ayudó a conseguir este videojuego. Este videojuego comprende los 3 primeros mangas, así que si te quieres enfrentar contra el franco-canadiense versus el Newpie, obviamente deberías tener este videojuego en tu colección. Este videojuego, lamentablemente por el tema del idioma, era un poco difícil descifrar el tema de los tiros. Lamentablemente no llegó a Occidente, así que en Estados Unidos lanzaron un videojuego que se llamó Tecmo Cup,
el cual fue un total fracaso. Pero hoy en día existen emuladores donde puedes jugar este videojuego ya traducido al español. Continuemos con el siguiente videojuego de Supercampeones, mis amigos. Pasamos de inmediato al Capitán Tsubasa número 2. Para mí este es uno de los mejores de toda la franquicia. ¿Por qué? Porque aquí ya comprende a Oliver Atom junto con sus amigos, ¿no?, en la infancia, compitiendo contra otras selecciones de Japón, contra Alemania. Lo que viste en los dibujos está reflejado justamente aquí. La jugabilidad mejoró totalmente en este videojuego, lanzado en 1990. Lo poseo en mi colección completo con su manual, el cual te recomiendo que lo juegues porque es más sencillo. Los tiros son más fáciles de predecir, así que si quieres recordar las viejas épocas de Oliver de niño, junto con Steve Huga, Richard Tex-Tex, Benji Price, Tom, jugando con otras selecciones, te recomiendo que te compres este videojuego. Pasamos al siguiente videojuego de mi colección. Y obviamente la Game Boy no podía quedar atrás. Tenemos aquí en mi colección el Capitán Tsubasa Versus. De todos los videojuegos que poseo del Capitán Tsubasa, este particularmente se me hizo muy difícil conseguirlo, obviamente en su caja original, donde vemos aquí a Richard Tex-Tex en la parte posterior del videojuego. Lo tengo completo también con su manual. Tengo que dar un agradecimiento especial a mi amigo Fernando de The Shovel Knight Store, que me ayudó a conseguir este juego bastante difícil. Este videojuego fue la adaptación del juego de Famicom que vimos hace un momento para la consola portátil de Game Boy, donde aquí también tenías la parte de los tiros y los enfrentamientos juveniles, obviamente, de los Supercampeones en la etapa juvenil. Pasemos ahora al siguiente videojuego de Supercampeones. Pasamos al mejor videojuego catalogado por los coleccionistas y los fans, el mejor de la franquicia, el Capitán Tsubasa 3. Tengo la suerte de poseerlo aquí en mi colección. Tengo que dar un agradecimiento a mi amigo Jesús, que me ayudó a conseguir este videojuego, el cual lo tengo completo con sus manuales. Si quieres ver a Oliver Atom ya en una etapa de secundaria, juntamente con sus amigos, y donde aquí en este videojuego ya habían mejorado el tema de los tiros, los cortes, las barridas, la verdad que este es un videojuego que no puede faltar en tu colección. Este videojuego fue lanzado en el año de 1992, conservando la jugabilidad de sus predecesores, pero con una calidad gráfica y una excelente banda sonora que nos hace retroceder en el tiempo, mis amigos. Pasamos al siguiente videojuego de Supercampeones. Pasamos un año después, al año 1993, y sale el Capitán Tsubasa 4. Este videojuego también tengo la suerte de poseerlo en mi colección, el cual le doy un agradecimiento a mi amigo Jesús. Lo tengo completo, incluso con su manual. Este videojuego seguía mejorando la jugabilidad de su predecesor, pero mejorando la calidad gráfica, también la jugabilidad, y podías enfocarte en 4 personajes distintos e incluso tiene 4 finales también diferentes. Pasamos al siguiente videojuego de los Supercampeones. Capitán Tsubasa número 5. Tengo la suerte de poseer este videojuego también en mi colección completo con su manual. Este videojuego fue lanzado en el año de 1994 y marca el fin de la producción de los videojuegos de Tecmo por parte de Supercampeones. Este videojuego se centra netamente en la Serie A italiana, justamente con los enfrentamientos contra Japón. Una cosa que hay que recalcar de este videojuego es de que aquí la empresa Tecmo cambió el tema de la jugabilidad y los movimientos y los tiros especiales, el cual fue un poco criticado en aquella época. Pasamos al siguiente videojuego de la colección Supercampeones. Capitán Tsubasa J, mis amigos, lanzado en el año de 1995, lo poseo aquí completo en mi colección, cartucho en buen estado, con manual. Tengo que dar un agradecimiento especial a mi amigo Omar de la tienda de GameZone, que me proporcionó este cartucho para completar mi colección. Este cartucho fue lanzado en el año de 1995 ya por la empresa Bandai, donde aquí cambió totalmente la jugabilidad, el tema gráfico, la temática de los super tiros también, el cual no fue muy aceptado por los fans, pero este cartucho marca el final justamente de los videojuegos de Supercampeones lanzados para la Super Famicom. Pasemos al siguiente videojuego de Supercampeones de mi colección.
En el año de 1995 también la empresa Bandai sacó la adaptación del Capitán Tsubasa J para nuestra consola portátil Game Boy. También lo poseo en mi colección. También tengo que dar un agradecimiento especial a mi amigo Fernando de The Shovel Knight Store, que me ayudó a conseguir este videojuego, el cual es bien complicado de conseguir en caja, justamente completo con sus manuales. Este videojuego también fue bastante criticado por haber cambiado la temática de la jugabilidad y la parte de los tiros. Pasemos al siguiente videojuego de supercampeones de mi colección. En ese mismo año, en el año de 1995, la empresa Bandai lanza este videojuegazo, el Capitán Tsubasa J, diseñado para la PlayStation 1. También lo poseo aquí en mi colección, completo, en perfecto estado. Tengo que dar un agradecimiento especial a mi amigo Jesús de Japón, que me ayudó a conseguir este videojuegazo. Este videojuego es bastante buscado porque la jugabilidad es bastante parecida al International Superstar Soccer. Bastantes de nosotros recordamos ese videojuego. Lo único diferente es de que en este videojuego se seguía conservando el tema de los disparos especiales. Pasamos al siguiente videojuego de supercampeones de mi colección. Luego de un largo receso, en el año 2002, la empresa Konami lanza este videojuegazo, el Capitán Tsubasa, para la PlayStation 1. La verdad que este videojuego me gusta muchísimo, sobre todo por el case, ya que tiene la portada aquí de todos los jugadores. Este videojuego me lo consiguió mi amigo Jesús allá en Japón. Lo tengo completo, en perfecto estado. Este videojuegazo más que nada trata del Mundial Juvenil y obviamente de Oliver Atom en conjunto con todos sus amigos. Una de las particularidades que llamó la atención de este juego es de que fue un juego de estrategia, de rol, de cartas, bastante entretenido para la época. Pasamos al siguiente videojuego de mi colección de supercampeones, mis amigos. En ese mismo año, en el año 2002, sale el Capitán Tsubasa justamente para nuestra consola portátil, la Game Boy Advance. También lo poseo en perfecto estado, completo, con sus manuales. Este videojuego, lanzado en el 2002, en comparación a los lanzados también en este mismo año, tuvo una gran diferencia de que este videojuego fue netamente un RPG, cambiando el tema de la jugabilidad con un método de cartas. Fue bastante aceptado por los fanáticos y es muy solicitado en esta época poderlo conseguir, ya que una vez que le agarrabas el truquito a la jugabilidad de las cartas, era bastante entretenido de poderlo jugar. Siguiente videojuego de supercampeones de mi colección, mis amigos. Conjuntamente en el año 2002, la empresa Konami lanza este videojuegazo que para mí es uno de los mejores, el Capitán Tsubasa para la GameCube. Cabe mencionar que este juego fue exclusivamente para la GameCube y netamente para el mercado japonés. Lo tengo también en perfecto estado, justamente con sus manuales e incluso con la postal. Una de las cosas que llamó bastante la atención de este videojuegazo, a diferencia de los anteriores, es que en este videojuego tú podías crear un avatar con tu nombre, el cual podías irlo perfeccionando en el camino para que obviamente integre la selección de Japón y poder jugar con él más adelante en conjunto con todos los compañeros de Oliver. ¿Lo posees en tu colección? Déjamelo aquí en los comentarios. Vamos a pasar al siguiente videojuego de supercampeones de mi colección. Luego, mis amigos, en el año 2006, la empresa Bandai, en conjunto con la empresa Natsume, que fue la desarrolladora, lanzan este videojuegazo, el Capitán Tsubasa, para la PlayStation 2. Este de aquí es un videojuegazo y les voy a comentar por qué. Porque este videojuego fue basado en la serie de 1983 en conjunto con los OVAs de 1989. Este videojuego que yo poseo en mi colección es bastante buscado por los coleccionistas y justamente les voy a mostrar por qué. Y ya tenemos aquí mi PlayStation 3 modelo retrocompatible, el cual voy a insertar el disco de los supercampeones de la PlayStation 2, mis amigos. Y ahorita van a ver por qué este videojuego es uno de los más buscados. Miren la introducción del videojuego, mis amigos. Pongan atención, pues se acercan.
Toda una época reflejada en una introducción. 캡틴 tsubasa. Siguiente videojuego de mi colección, mis amigos. Y luego en el año 2010, mis amigos, fue lanzado el Capitán Tsubasa, el New Kick-Off, conmemorando el 30 aniversario, ahí está, de los Supercampeones o Capitán Tsubasa. Lo poseo en mi colección completo, con todos sus manuales, en perfecto estado. Cabe mencionar que de este videojuego salieron dos versiones, una para el público japonés y otra para el público español, donde ya venía traducido justamente este videojuego. Yo preferí elegir este videojuego, el japonés, porque me venía con esta cartilla de Nintendo. Pero de igual forma, en ambos casos, la jugabilidad era realmente sorprendente. Seguía conservando el tema de los super tiros. La verdad que es un videojuego que no debería faltar en tu colección de tus consolas portátiles. Siguiente videojuego de mi colección de Supercampeones, mis amigos. Y por último, mis amigos, en el año 2022 sale el Capitán Tsubasa, el Rise New Champions. Ahí está, justamente desarrollado para la PlayStation 4. Este videojuegazo también salió para la Nintendo Switch y también salió para PC, el cual lo tengo aquí nuevo, sellado, a estrenar. Ahí está, justamente el balón es tu amigo. La verdad que la jugabilidad fue muy buena. Se respetó el tema de los super tiros y también se agregó el tema de los avatar, que podías crearlo con tu nombre para que integre la selección de Japón y pueda jugar con todos los personajes. Y bien, mis amigos, hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Oye, ¿y la edición de colección? Ya no digas nada, ya nos exhibiste, ya. Así es, mis amigos, me falta una edición de colección, así que me encargué de solicitarle una edición de colección a mi amigo Fernando de The Shovel Knight Store, el cual ya la tenemos aquí, así que vamos a proceder a abrirla. Y bien, mis amigos, vamos a proceder a abrir la caja donde tiene nuestra edición de colección. La verdad que el embalaje sí ha estado bastante protegido. Y aquí tenemos la edición. Así es, mis amigos, en el interior había otra caja que tenemos que abrir. ¿Para qué tengo que mencionar que el cuidado que nuestro amigo de The Shovel Knight Store le da justamente a las cosas que uno puede pedir en importación? Le da sumamente cuidado, el cual te recomiendo que si quieres pedir alguna edición de colección bastante difícil, puedas contactarte con él, el cual aquí abajo en la descripción te dejo el link de su página de Facebook donde puedes hacer tus pedidos. Vamos a proceder a abrir justamente esta cajita. Y bien, mis amigos, ya procedemos a abrir la caja y aquí debe estar nuestra hermosa edición de colección. Ahí está, del Capitán Tsubasa de la Nintendo Switch. Es bellísimo. E incluso, miren, incluye esta tarjetita del Capitán Tsubasa de nuestro amigo Steve Hyuga. Ahí está, del número 10 del franco-canadiense, con su Langer del Capitán Tsubasa. Vamos a proceder a sacar la caja y ver qué es lo que hay en su interior, mis amigos. Y ya está, mis amigos, hermosura bella, preciosa de mi corazón. Ahí está la edición de colección del Capitán Tsubasa de la Nintendo Switch. Cabe mencionar que esta edición de colección también salió para la PlayStation 4 y salió una edición de colección súper más grande que venía con un fulbito, el cual obviamente no lo iba a pedir por el tema de espacio, ¿no? Pero miren el arte de la caja. El arte de la caja lo es todo. Y otra cosa que no me voy a cansar de mencionar es que fíjense en el estado de la caja. 10 de 10, la verdad. Vamos a proceder a abrir para ver qué es lo que hay en el interior de la caja, mis amigos. Y miren, mis amigos, ya procedí a quitar el cobertor y aquí está ya el interior de la caja del Capitán Tsubasa. Ahí está el Rise of the New Champions, justamente ahí está, de la Academia Toho. Vamos a ver qué es lo que hay en el interior. Vamos a echar la cajita y obviamente el diseño de la caja ahí está, con nuestro amigo Oliver por los costados, nuestro amigo Steve Hyuga por el otro lado, y aquí en la parte posterior no hay nada. Vamos a proceder a abrir justamente la cajita y miren esta maravilla. De arranque nomás lo que se encuentra está justamente la escena de Oliver con Steve Hyuga cuando hacen el versus del remate de Chalaka justamente en el anime. La verdad que esto está genial. Miren, está como para ponerlo en un cuadro, miren, mis amigos. Vamos a ver qué cosas más hay aquí en el interior. Vamos a sacar en primer lugar qué es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos obviamente los descargables del videojuego, el cual no lo voy a mostrar en pantalla. Luego por acá tenemos, miren, este hermoso Steelbook para colocar el videojuego del Capitán Tsubasa de Supercampeones de la Nintendo Switch. Ahí está con mi amigo Steve Hyuga.
Vamos a abrirlo y aquí es donde iría el videojuego. Esto está realmente genial. Luego por esta parte tenemos ya el videojuego del Capitán Tsubasa de la Nintendo Switch, como podemos ver en pantalla. Y luego aquí en el interior hay como unas cartas justamente del Capitán Tsubasa. Miren, platinadas. La verdad que está genial esto de aquí. Vienen muchísimas. Y viene también un parche, miren, de la escuela del Junior High Nankatsu. Ahí está. Y por este otro lado tenemos el de la Academia Toho. Y por este lado ya tenemos a la figura de Bandai de nuestro amigo Oliver Atom. Vamos a abrirla para ver cómo se ve esta figura de colección, mis amigos. Y ya tenemos la figura fuera de la caja, mis amigos. Vamos a proceder a armarla para ver qué tal se ve. Pongan atención, pues se acercan ya. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, Supercampeones, supercampeones. supercampeones. Este equipo es algo súper especial. Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Y esa fue mi edición de colección del Capitán Tsubasa de la Nintendo Switch, mis amigos. ¿Qué te pareció? Estaba genial, ¿no? ¿Y por qué, mis amigos, he pedido la edición de colección de la Nintendo Switch y no la de PlayStation? Si también es genial. Lo que pasa es de que algo que he aprendido en este rubro del coleccionismo es que siempre Nintendo se ha caracterizado porque a través del tiempo las ediciones de colección o los videojuegos se van valorizando cada vez más. Por eso es de que pedí la de Nintendo Switch. Y hasta aquí llegaría el video el día de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal, regalarme un like. Y si te gustaría que muestre otra colección que tengo de mis videojuegos, escríbelo aquí abajo en la cajita de comentarios, mis amigos. O si deseas que haga un tour de mi cuarto de videojuegos. No te olvides que vamos a estar haciendo streaming de este videojuego en mi canal de La Moradita. Me despido, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Recuerda que también tenemos un servidor de Discord donde conversamos con los seguidores. Se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos, hasta luego y chau.